de esta tercera unidad temática corresponde a la farmacología del sistema nervioso autonómico. Perdón, todavía me he quedado con autonómico. Autonómico es segunda unidad temática. La tercera unidad temática corresponde a la farmacología del sistema nervioso central, periférico y los autacoides. ¿Ya? Farmacología del sistema nervioso central, hace frío, ¿no? Central, periférico y autacoides. O sea, de ellos nos vamos a ocupar. ¿Bien? Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Aún faltan conectarse alumnos, pero vamos a empezar. Voy a iniciar la grabación, ¿ya? Recording in progress. Bien, entonces iniciando nuestra clase correspondiente a esta unidad temática, ¿ya? Vamos a recordar un poquito que ya en las dos unidades temáticas anteriores hemos desarrollado los conceptos de los principios básicos o los principios ya que sustentan, que sostienen a esta ciencia llamada farmacología. Y dentro de ellas hemos identificado a las dos ramas de la farmacología que son ya la farmacocinética y la farmacodinamia. Además de eso, en la unidad temática 2, hemos desarrollado lo relacionado con la farmacología del sistema nervioso autonómico, ¿ya? Agonistas y antagonistas, o lo que vendrían a ser fármacos, simpático-miméticos, parasimpático-miméticos, ¿ya? ¿Ya? Y antagonistas de estos eh, de estas dos vías del sistema nervioso autonómico, que son los simpáticos y los parasimpáticos. Entonces, hemos identificado por lo menos a 4 o 5 grandes grupos de fármacos: los agonistas adrenérgicos, antagonistas adrenérgicos, y dentro de los agonistas, los de acción directa, los de acción indirecta. Igualmente dentro de los fármacos, ¿ya? Agonistas colinérgicos muscarínicos, nicotínicos, antagonistas colinérgicos, muscarínicos, que son eh, un grupo de fármacos pequeño, existen, ¿ya? Y que tienen importancia terapéutica. Bien, entonces vamos ahora, ¿ya? A identificar cuáles son los logros de la unidad temática. La unidad como tal, los logros de la unidad temática son, por lo menos tenemos identificados 4 logros, 2 los tenemos aquí, pero que involucra todas las actividades, tanto las clases teóricas como la práctica de laboratorio y el seminario taller, ¿ya? Entonces, el logro de hoy día va a ser identificar y diferenciar, o que ustedes al final identifiquen y diferencien los grupos farmacológicos y fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central y periférico, ¿ya? En general, específicamente ahora nos vamos a ocupar de la neurotransmisión para identificar las dianas donde actúan los fármacos a nivel del sistema nervioso central y periférico. Asimismo, nos vamos a ocupar de los autacoides, por eso tienen que identificar a los autacoides y su rol fisiológico y su rol farmacológico de este grupo importante de fármacos, también a los agonistas y a los antagonistas, ¿ya? Entonces, la agenda de clase de hoy es iniciar con la neurotransmisión, todo lo que involucra a la fisiología del sistema nervioso central y periférico, así como nos ocupamos en la clase anterior del sistema nervioso autonómico. Ahora nos ocupamos del sistema nervioso central y periférico. Bien, entonces, farmacología de los autacoides, vamos a identificar a los principales autacoides que tienen, además de su rol fisiológico, un rol farmacológico,
¿ya? Y a los fármacos, ¿ya? Aquellos que son agonistas de serotonina, antagonistas de serotonina, ya sean de manera directa como indirecta, y la histamina, que también es un autacoide que juega un rol fisiológico eh, y farmacológico importante y que además, ¿ya? Y que además vamos a identificar, ¿ya? El rol farmacológico o la clasificación de los antihistamínicos que juegan un rol farmacológico importante. Asimismo, a las prostaglandinas con su rol fisiológico y farmacológico. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy, ¿ya? Nuestros objetivos planteados para hoy día son diferenciar las funciones del sistema nervioso central y periférico, describir la regulación y acciones de los neurotransmisores, identificar a los principales autacoides, ya hemos mencionado, aquellos que tienen un rol fisiológico y farmacológico. Asimismo, eh, a los agonistas y antagonistas de los autacoides, ya tanto de serotonina como de histamina y sus propiedades farmacológicas. Y el interés de nuestro curso, interpretar la utilidad terapéutica. Bien, entonces vamos a empezar describiendo ya la anatomía y la fisiología del sistema nervioso central. Ya en la clase anterior habíamos mencionado que el sistema nervioso central se divide ya en esta parte que corresponde, o el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central involucra ya a el contenido ya encefálico de esta masa encefálica que está protegido dentro de una cavidad y esto se encuentra dentro del cráneo protegido por el tejido óseo, ¿ya? Asimismo, comprende el sistema nervioso central, eh, la médula espinal que también se encuentra dentro de un conducto, ¿ya? Dentro de un conducto raquídeo y está protegida, ¿ya? Entonces, todo aquello que se encuentra protegido dentro de una cavidad, entonces es lo que forma parte del sistema nervioso central. Y aquí vamos a encontrar dianas efectoras dependiendo de la localización anatómica en el sistema nervioso central. No es lo mismo un receptor de serotonina, por ejemplo, en sustancia nigra, en núcleo accumbens, que en hipotálamo o corteza cerebral. Asimismo, vamos a encontrar aquí que la transmisión del impulso nervioso se da entre células, ¿ya? Entonces, las células que van a las células nerviosas, ¿ya? O sea, las neuronas que vamos a identificar dentro de su rol, ¿ya? Dentro de su distribución anatómica, su rol fisiológico, encontramos a las neuronas presinápticas y a las postsinápticas, ¿ya? Estas, en este caso, van a estar unidas por un extremo por un extremo de la neurona, que es el axón, y esto une a ambas neuronas para transmitir el impulso nervioso, ¿ya? Esta unión que observamos aquí, esta unión que observamos aquí, ¿ya? Que está cubierta de mielina, ¿ya? Y forma una hendidura, digamos, una hendidura o llamado espacio sináptico, y la neurona postsináptica que, digamos, se comporta como efectora, ¿ya? Eh, entonces, la transmisión de señales desde el sistema nervioso central hacia sitios o tejidos
periféricos o hacia el sistema nervioso periférico, que son eh, los sitios o donde se encuentran las dianas efectoras, ¿ya? Eh, Va a enviar señales y esta es una transmisión eferente, ¿ya? Pero cuando la información se transmite desde el sitio efector, o sea, desde el tejido, el sistema, se envía señales hacia el sistema nervioso central, es una transmisión aferente, ¿ya? Y pues vamos a encontrar que estas terminaciones nerviosas ya son especializadas porque envían información muy selectiva, digamos, información específica para cada tejido y para cada órgano, ¿ya? Bien, no quiere. Habíamos mencionado, el sistema nervioso central está formado por varios tipos de células especializadas que se integran ya fisiológicamente para formar el tejido cerebral funcional complejo. La célula primaria, como habíamos mencionado, es la comunicación, es la neurona que está fuertemente influida y sostenida por una variedad de células de soporte importantes. Las conexiones específicas entre las neuronas, tanto dentro, ¿ya? como a través de las macrodivisiones del cerebro son esenciales para la función neurológica, mediante patrones de circuitos neuronales y las neuronas individuales forman conjuntos funcionales para regular el flujo de información dentro y entre las regiones del cerebro, bajo las pautas de Bajo estas pautas, la comprensión actual de la organización celular del sistema nervioso central se puede ver desde la perspectiva del tamaño, la forma, lo que les mencionaba, la ubicación, las interconexiones entre las neuronas. Entonces, el sistema nervioso central transmite y recibe información ya desde órganos periféricos. Hay células musculares, células glandulares, receptores especializados. Y la forma de comunicación intercelular es la transmisión de señales químicas, que hay una sustancia química que es la mediadora entre eh, estas células especializadas que son las neuronas. Recordemos que el cerebro, que es una masa, o sea, todo el sistema nervioso central, que es una masa ya encefálica, formado por las grasas más finas, porque es la grasa blanca, ¿ya? O sea, es una grasa muy fina, son fosfolípidos, ya esfingolípidos, que son sustancias lipídicas muy finas que cumplen un rol fisiológico altamente especializado, influido por quién? Por proteínas. ¿Quiénes son las proteínas? Los receptores. Y hemos visto la importancia de los receptores, la definición, todo. Y otras sustancias químicas especializadas que transmiten las señales intercelulares que son neurotransmisores, neuropéptidos, que son sustancias endógenas, y hormonas. Bien, entonces aquí vamos a encontrar, luego de hacer toda esta definición, el origen, por ejemplo, las diferentes regiones del cerebro donde se originan la síntesis, el almacenamiento, la regulación, ¿ya? Y la acción de los neurotransmisores, ¿ya? Por ejemplo, en sustancia negra vamos a encontrar neuronas dopaminérgicas, ¿ya? Se sintetizan, se almacenan, se sintetizan a partir de aminoácidos aromáticos. Encontramos un sistema de transporte de aminoácidos aromáticos. Aquí
la dopamina tiene funciones, o este neurotransmisor, relacionadas con el movimiento intencional, función ejecutiva, regulación emocional y también la memoria. Entonces, estas neuronas en sustancia negra juegan un rol fisiológico que está relacionada con la actividad intelectual óptima. El locus ceruleus o protuberancia, encontramos neuronas adrenérgicas y estas neuronas adrenérgicas tienen funciones como la vigilancia, o sea, la alerta continua. Recordemos que el sistema nervioso simpático se encuentra siempre en alerta, capacidad de respuesta a estímulos inesperados. En los núcleos del RAFE, ya encontramos neuronas serotoninérgicas, ya núcleos del RAFE que van a estar localizados en médula, puente de Barolio y cerebro medio. Anatómicamente, ustedes ya lo ubican, ustedes son anatomofisiólogos, ¿ya? Entonces, estas neuronas serotoninérgicas tienen funciones que regulan la percepción del dolor, la capacidad de respuesta a neuronas corticales, como el estado de ánimo, ¿ya? El núcleo basal de Maynard. Aquí encontramos neuronas colinérgicas, ¿ya? El neurotransmisor, la acetilcolina, y van a mediar funciones como el estado de alerta. El núcleo pedúnculo pontino, también neuronas colinérgicas, ya aquí el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Y este va a regular los ciclos de sueño y vigilia, ¿ya? Ciclos de sueño y vigilia. El núcleo túbero mamilar, vamos a encontrar neuronas histaminérgicas. La histamina es un neurotransmisor también, además de ser un autacoide, es un neurotransmisor igual que serotonina, ya que van siempre homeostáticamente regulados con dopamina, norepinefrina. ¿Ya? En el caso de histamina, está relacionado con una función excitatoria en el sistema nervioso central. Por eso va a mediar una excitación del proencéfalo. Entonces, aquí encontramos diferentes áreas específicas del cerebro, ya neocorteza, el hipotálamo, ya amígdala, los núcleos, el hipocampo, ya los núcleos del RAFE, el RAFE en sus diferentes localizaciones, ya corteza cerebelosa, hipocampo, cuerpo estriado, neocorteza, corteza. Entonces, donde vamos a encontrar ya diferentes neuronas, como hemos visto, ya, desde dopaminérgicas, adrenérgicas, colinérgicas, serotoninérgicas. Igualmente aquí podemos observar en este corte, ya, el tálamo, hipotálamo, cerebelo, donde actúan, ya, o donde se localizan estas neuronas, ¿ya? Y transmiten señales hacia los sitios efectores, sistema nervioso periférico, sustancia nigra, músculo estriado, lóbulo frontal. Habíamos mencionado que la transmisión es a través de sustancias químicas, ¿ya? Pero también la transmisión puede ser entre neurona y neurona y esta es una transmisión eléctrica. ¿Cuándo se da una transmisión eléctrica? Cuando hay un contacto entre una neurona pre y postsináptica, ¿ya? A través de la hendidura, a través de las uniones con una hendidura sináptica. Em, y la transmisión química se va a dar a través de los neurotransmisores, donde se identifica, se localiza a un sitio efector,
a una diana efectora. Y este sitio efector es un receptor, ¿ya? ¿Qué es un receptor? Un receptor es una macromolécula proteica que se localiza en membrana o a nivel intracelular. El receptor tiene dos capacidades: capacidad de reconocimiento y capacidad de transducción. El receptor, esta macromolécula proteica, reconoce a su ligando y lo atrae. Se atraen químicamente, forman el complejo y esta atracción forma pues enlaces débiles porque esta unión es reversible. ¿Ya? Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Y además, eh, además de la capacidad del reconocimiento, tiene capacidad de transducción, porque a nivel intracelular genera una serie de reacciones bioquímicas altamente especializadas, como fosforilaciones de proteinquinasas y donde intervienen otras moléculas eh, proteicas también altamente especializadas, como son los segundos mensajeros. Entonces, aquí se puede haber una liberación de calcio, ¿ya? Una regulación que puede ser directa o indirecta. Directa cuando están mediada por receptores. Ahora, los receptores de membrana, que son los que nos vamos a ocupar aquí, porque los receptores intracelulares nos vamos a ocupar en otra unidad temática y vamos a detallarlas bien, ¿ya? Entonces, los receptores de membrana vamos a identificar a dos tipos que ya lo hemos visto en el seminario, muy bien lo hemos explicado, y son los receptores ionotrópicos y los metabotrópicos. Recuerden siempre que los receptores ionotrópicos están formados, ay, no, tengo más atrás. Un ratito, por favor. Me he avanzado. Los receptores ionotrópicos, ¿ya? Son o aquellos que forman un canal, que forman o están acoplados a un canal iónico y están formados por 5 subunidades, ¿ya? Y los metabotrópicos, que son los transmembranales, que atraviesan 7 veces la membrana y son los acoplados a proteínas G. Ahora, habíamos dicho que no siempre la diana es un receptor. Si bien es cierto, en el 90% de casos o de mecanismos de acción está involucrado un receptor, pero no siempre. Entonces, la regulación indirecta se va a dar a través de otras dianas donde actúan los fármacos, como son enzimas, por ejemplo, canales iónicos dependientes de voltaje. Vamos a hablar de esta regulación indirecta. Por ejemplo, cuando se inhibe a una enzima como MAO, por ejemplo, se inhibe la recaptación de catecolaminas, ¿ya? Cuando, por eso se llaman inhibidores selectivos de recaptación, ¿ya? Autorreceptores también encontramos sobre todo en la familia de receptores de serotonina, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el resultado aquí, ¿ya? Cuando se activan o cuando un ligando, un neurotransmisor, se une a un receptor ionotrópico, este va a modificar el potencial de membrana. Y al modificarse el potencial de membrana, ¿ya? Eh, entonces, esta modificación va a dar lugar a una despolarización o a una hiperpolarización. Entonces, la respuesta va a ser excitatoria o inhibitoria de esa membrana o de esa neurona. Y la respuesta final va a ser la inhibición o la estimulación del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar ejemplos de receptores ionotrópicos, por ejemplo, los receptores nicotínicos que están acoplados a un canal de sodio, los receptores GABA que están acoplados a un canal de cloro. Entonces, cuando dos moléculas del neurotransmisor se unen,
se apertura el canal, ingresa ya sea en este caso, el ion sodio o el ion cloro. Por otro lado, si se activan a los receptores acoplados a proteínas G, ¿ya? Estos van a dar lugar dependiendo del tipo de proteína G, pueden activar a una adenilciclasa o a una fosfolipasa C y van a dar lugar a los segundos mensajeros. ¿Quiénes son aquí los segundos mensajeros todos son importantes, de mayor relevancia? El AMP cíclico, el ion calcio, el IP3, el diacilglicerol, el GMP cíclico, y estos a su vez van a estar involucrados en la activación, la fosforilación de proteínquinasas. Los segundos mensajeros son especializados en direccionar este tipo de fosforilación, ¿ya? ¿Para qué? Para activar o inhibir a proteínas contráctiles, ¿ya? ¿Ya? Como son actina y miosina. Aquí vamos a identificar el rol de de todos los neurotransmisores, ¿ya? Que tienen una función o que regulan el sistema nervioso central. Y para ello debe haber un equilibrio homeostático entre todos estos neurotransmisores o algunas sustancias químicas que median además esta función. La acetilcolina vamos a encontrar receptores muscarínicos y receptores nicotínicos, ¿ya? Los muscarínicos, como ya hemos visto, tienen o son de tres tipos, ¿ya? Son de tres tipos y vamos a encontrar al M1, al M2, M3. Recuerden, M1, sistema nervioso central, M2, corazón y M3, tracto gastrointestinal y glándulas, músculo liso, por ejemplo. Pero vamos a ocuparnos de aquellos que tienen un papel importante en el sistema nervioso central, como son los M1, tienen un rol excitatorio, ¿ya? Y un papel en la vigilia y en la conciencia y consolidación de la memoria. Juegan un rol fisiológico en la memoria, sobre todo a largo plazo. Los receptores muscarínicos como los M3 y perdón, no veo bien acá, M1, dice aquí M2, déjenme ver bien el color. ¿Lo visualizan bien, chicos? ¿Se visualiza bien? ¿Mm? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctora. ¿Sí? doctora. Sí, doctora. ¿Visualizan bien? ¿Se lee Sí, claro? doctora. Sí. Muy bien, ¿qué dice? M1 luego aquí. A ver, yo les voy señalando. Aquí. A ver, ¿alguien me puede leer? A ver, Fabricio Mitsuo. Sí, doctora. Ahí dice receptores muscarínicos M1, M2, M3. Y aquí, Dice muscarínicos M1, M2. ya. Muy bien. Entonces, M1 y M2, que además son considerados como autorreceptores, recordemos que el receptor M2 es presináptico y y el M1 ya en algunas regiones del cerebro, ya sobre todo en áreas anatómicas más profundas, va a comportarse como un autorreceptor, por eso está involucrado con la liberación del neurotransmisor, ¿ya? Otros neurotransmisores son los GABA, un aminoácido GABA, ¿ya? GABA, como receptores, vamos a encontrar a los GABA A y a los GABA B. Los GABA A median una función inhibitoria, son los que están acoplados al canal de cloro, ¿ya? Eh, y tienen una acción, ¿ya? O es digamos, tienen una acción inhibitoria, como ya habíamos mencionado, pero además el sitio de fijación de este receptor no solo
corresponde al neurotransmisor GABA, ¿ya? Sino también a fármacos del grupo de los hipnóticos, sedantes, alcohol, también otra sustancia que tiene afinidad por estos receptores, el alcohol y anestésicos generales. El GABA B, el GABA B está acoplado a una proteína G, ¿ya? También juega un rol fisiológico inhibitorio, tiene una función inhibitoria, ¿ya? Pero va a modular la excitabilidad de la motoneurona. Ahora, podríamos decir, los GABA B no lo encontramos dentro de los ejemplos de receptores acoplados a proteínas G. No, porque su unión es a una proteína G especial, como la GO, que está unida a un canal de calcio. Entonces, así de especiales son los receptores. Otro neurotransmisor es el aminoácido glicina, ¿ya? Este aminoácido se comporta como un receptor porque tiene sitios, ¿ya? O dianas donde va a actuar, donde va a transmitir señales, ¿ya? Su función es inhibitoria, ¿ya? Vamos a encontrar receptores como por ejemplo los NMDA, ¿ya? Que son como coagonistas, ¿ya? Y tienen receptores específicos, sobre todo a nivel de médula espinal, ¿ya? Entonces, aquí hay muy específicos, es un neurotransmisor, digamos, no idéntico, parecido al GABA, ¿ya? Ambos son aminoácidos. Otro receptor, perdón, otro neurotransmisor es el glutamato, ¿ya? Aquí este glutamato, que es un aminoácido también, es un aminoácido. Vamos a encontrar receptores para este neurotransmisor como el NMDA, AMPA, kainato, ¿ya? Median una función excitatoria, ¿ya? Eh, Regulan o vamos a encontrarlos en áreas profundas como sustancia negra, donde van a estar involucrados con la memoria, ¿ya? También pueden estar relacionados con la toxicidad, la excitotoxicidad, o sea, cuando hay una estimulación exagerada o no hay una equilibrio homeostático entre la función neuronal, puede dar lugar a una excitoxicidad neuronal, ¿ya? Otro neurotransmisor es la dopamina, que es una amina biógena, ¿ya? Es una amina biógena y aquí vamos a encontrar con los receptores como el D1, el D2, inclusive otros como el D3, D4, ¿ya? El D1 tiene una función excitatoria en los ganglios basales y está relacionado con la memoria y la actividad intelectual óptima, por eso se habla de rendimiento. Pero también el D2, que es un receptor presináptico, tiene una función inhibitoria, disminuye la liberación de dopamina, reduce descargas neuronales, ¿ya? No sé por qué, cuando tengo el puntero láser no avanza. Otra amina biógena es la histamina. Aquí vamos a encontrar los receptores H1, H2, se estudian los H3, los H4. Los H1 que se encuentran en el sistema nervioso central, ¿ya? Estimulan la liberación del neurotransmisor, están relacionados con la vigilia, con los estados de ansiedad. Los H2 también en el sistema nervioso central median un rol excitatorio, ya los que se encuentran, estos receptores que se encuentran en hipocampo, amígdala, ganglios basales. También otro neurotransmisor, una catecolamina, la noradrenalina que ya la hemos estudiado, que ya la hemos visto en la práctica también, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar los receptores adrenérgicos, los alfa y los beta. Los alfa, los alfa 1
en los núcleos autonómicos en el tronco del encéfalo median una función excitatoria. Y los alfa 2, que son presinápticos, tienen un rol inhibitorio, ¿ya? Porque van a inhibir el flujo o la liberación del neurotransmisor desde las vesículas presinápticas, ¿ya? Y los beta, beta 1, beta 3, el beta 2 no, tienen un rol excitatorio, ¿ya? Beta 1 y beta 2, perdón, beta 1 y beta 2. Beta 3 está localizado, recordemos, en adipocitos. El beta 1 y el beta 2 van a estar, ¿ya? Esta toma. Disculpen, chicos, la interrupción, ¿ya? A ver, entonces estábamos en eh, los receptores, ¿ya? Adrenérgicos, los alfa y los beta que se encuentran en el sistema nervioso central también juegan un rol excitatorio. Mire, los beta 2 que están ampliamente distribuidos, ¿ya? En músculo liso vascular, músculo liso extravascular, en el ojo, músculo estriado, median una función inhibitoria. Pero en cerebro, ¿ya? Se van a encontrar principalmente en cortes del sistema límbico, núcleo accumbens, o sea, en áreas anatómicas profundas del sistema nervioso central, pero median una función excitatoria aquí, ¿ya? También hay algunos receptores beta 1. Los beta 1 principalmente se localizan, ¿dónde? Corazón y riñón. Pero hay autorreceptores identificados en sistema nervioso central. Podemos encontrar en sistema nervioso central muchos receptores que se comportan como autorreceptores, están involucrados ya con la liberación del neurotransmisor con alguna función específica, ¿ya? Lo identificamos aquí porque estamos refiriéndonos al sistema nervioso central, pero no es la función importante de estas familias de receptores, ¿ya? Entonces, por otro lado, encontramos a bueno, de los receptores adrenérgicos, que ya lo tenemos identificado, en conclusión, la noradrenalina es un neurotransmisor excitatorio, media una función excitatoria. Ahora tenemos a la serotonina, un autacoide, ya, sintetizado desde un aminoácido, ¿ya? Y que lo vamos a ver más adelante, este tiene una gran familia de receptores. Quizás es los tipos y subtipos de receptores más o la clasificación más grande que encontramos en el sistema nervioso central. Desde los receptores presinápticos o autorreceptores 5HT1 y todos los subtipos hasta los 5HT4 y 5 que se localizan tanto en sistema nervioso central, sistema nervioso entérico, ¿ya? Sistema nervioso periférico y median un rol en general excitatorio. La serotonina como neurotransmisor va a mediar una función excitatoria. Vamos a ver que en algunos casos de receptores específicos media una función inhibitoria, sí, pero eso lo vamos a ver ya más adelante. Neuropéptidos y péptidos opioides. Aquí vamos a encontrar ya a los péptidos opioides que juegan un papel muy importante en la regulación del dolor, o sea, en el aumento del umbral doloroso, tienen una acción
analgésica, ¿ya? Entonces, estos péptidos que son una familia, ¿ya? Juegan o tienen sus sitios, sus dianas específicas, como son los receptores mu, los kappa y los delta, ¿ya? Ahora, otros son neuropéptidos o taquicininas, como algunos, algunas sustancias químicas que tienen receptores específicos. En este caso, algunas taquicininas tienen un rol excitatorio, ¿ya? Y un papel importante en el procesamiento del dolor y la regulación autonómica, ¿ya? Esto vamos a pasar porque ya lo hemos visto, ¿ya? Ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver aquí cómo se activa o cómo se libera un neurotransmisor. Los neurotransmisores que se sintetizan a partir de proteína, de aminoácidos, y estos aminoácidos llegan a la neurona presináptica, transportados como todos los aminoácidos aromáticos, y aquí sintetizan a los diferentes neurotransmisores. Estos neurotransmisores se almacenan en vesículas presinápticas, ¿ya? Y por diferentes mecanismos, ¿ya? Esta neurona va a, va a mediar todo un mecanismo, ¿ya? De transducción de señales. Recibe señales desde la neurona postsináptica. ¿Verdad? Aquí encontramos el receptor en la neurona postsináptica, el receptor acoplado a una proteína G. Igualmente, un receptor metabotrópico acoplado a una proteína G encontramos en la neurona presináptica. ¿Qué más estamos encontrando aquí? Canales iónicos dependientes de voltaje. Aquí encontramos un canal iónico, ¿ya? Que puede, dependiente de voltaje o no es un canal acoplado a o no es un receptor acoplado a un canal iónico. Entonces, aquí estos canales reciben señales, se aperturan los canales, se apertura el canal de calcio, ingresa el calcio al intracelular, aumenta el calcio intracelular y una vez que aumente el calcio, estas vesículas presinápticas liberan al neurotransmisor. Este neurotransmisor va a ser liberado por exocitosis desde la neurona presináptica al espacio sináptico y va a ocupar a- a las dianas, a los receptores de la neurona postsináptica, ¿ya? Y este mecanismo es como un ciclo, ¿ya? Un ciclo homeostático muy bien regulado, reciben señales muy precisas. Aquí las proteínas, que son los receptores, los neurotransmisores, que son sustancias químicas, todos cumplen con su rol fisiológico. De lo contrario, hubiera un desorden, ¿ya? Hubiera un desorden. Entonces, aquí todos cumplen su rol fisiológico. Esto se da en condiciones fisiológicas normales, ¿ya? Aquí tenemos los receptores GABA, los ionotrópicos, lo que les decía, los metabotrópicos, el receptor GABA B, los GABA A que están acoplados a un canal de cloro, ¿ya? A un canal de cloro, ahora vamos a ver aquí, ¿ya? Donde se une el neurotransmisor, inmediatamente se apertura el canal. ¿Para qué? Y va a haber un flujo de iones. Aquí, un ratito, por favor. Aquí vamos a encontrar al receptor
acoplado al receptor GABA, que está acoplado a un canal de cloro, ¿ya? Formado, miren ustedes, la membrana celular, tiene un ligando, digamos, o un sitio de fijación extracelular y también tiene un sitio, digamos, intracelular, ¿ya? Entonces, estas fracciones o estas subunidades que forman al receptor y forman al canal de cloro, ya van a requerir este receptor dos subunidades del neurotransmisor GABA. Ya los sitios de fijación son aquí, donde están señalizados. Recordemos que el receptor tiene la capacidad de reconocimiento. Reconoce a su ligando y lo atrae. No es que el ligando llega y se une donde mejor le parece. Ya no, tiene su sitio específico de unión y forma el complejo fármaco-receptor. Por eso este ejemplo clásico de la unión o de este complejo fármaco-receptor se compara con una llave cerradura. No cualquier llave abre una cerradura. No cualquier llave abre una puerta. Entonces aquí sucede lo mismo, ¿ya? Y una vez que se apertura el canal, hay un flujo del ion cloro y este aumento del cloro a nivel intracelular cambia el potencial de membrana. ¿Ya? Aquí vamos a relacionar ya al neurotransmisor con el receptor y algunas anomalías o algunas patologías. ¿Ya? Por ejemplo, eh, el neurotransmisor acetilcolina y los receptores muscarínicos y principalmente los nicotínicos, los NN, van o sea, su activación, ¿ya? Estos receptores disminuyen en enfermedades de Alzheimer, ¿ya? Sobre todo los NN son receptores, los nicotínicos NN disminuyen en la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Y tanto los muscarínicos también, porque están relacionados con la memoria, ya en áreas más profundas del cerebro. Y los nicotínicos, los NM, aumentan en enfermedad de Parkinson. Asimismo, también los muscarínicos, recordemos, en general, todos estos receptores se ven modificados, pierden el equilibrio homeostático y van a dar lugar a una patología. Muy bien, dopamina, ya receptores desde los D1 al D5, estos se encuentran disminuidos en enfermedad de Parkinson y aumentan estos receptores en estados de psicosis, ya en estados de psicosis. Serotonina, ya los receptores y sobre todo el rol del neurotransmisor se encuentra disminuido en estados de depresión. Noradrenalina, los receptores alfa y beta se encuentran disminuidos en número, disminuida la función del neurotransmisor en estados de depresión. Glutamato, los receptores NMDA y AMPA, estos se van a encontrar aumentados en estados de excitación neuronal, citotoxicidad. Los GABA A y los GABA B son receptores que se van a encontrar disminuidos, disminuyen la función del neurotransmisor en estados de ansiedad. ¿Ya? Glicina, ¿ya? Glicina, habíamos dicho que es un aminoácido, ¿ya? Eh, este, como regulador alostérico del receptor MDA de glutamato, se va a encontrar disminuido en hiperreflexia. Entonces, hasta aquí
tenemos el rol de todos los receptores, los neurotransmisores. Hemos identificado en el sistema nervioso central cuál es el comportamiento de estos neurotransmisores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. ¿Nada? Y ya hemos revisado, hemos recorrido por toda la regulación, la transmisión, el rol de los neurotransmisores, de los efectores en el sistema nervioso central. Ahora vamos a continuar con el tema de los autacoides. ¿Qué es un autacoide? ¿Ya? A ver, ¿qué es un autacoide? ¿A quiénes llamamos autacoides? ¿Ya? ¿A quiénes llamamos autacoides? A ver, chicos, vamos a terminar con esta parte. ¿Ya? A ver, es una hormona, es un neurotransmisor, es un aminoácido, Es una es hormona. una proteína con una función catalítica. A ver, Son hormonas que actúan en el mismo lugar en donde se sintetizan. ya, muy bien. ¿Alguien más? O sea, es una hormona local. ¿Alguien más? A ver, chicos, autacoide eh, es una hormona local. ¿Por qué es una hormona local y en qué se diferencia de hormonas hipofisiarias, por ejemplo? Porque donde se sintetiza actúa, ¿ya? Auto viene propio y coide es medicamento. Entonces, estas son sustancias que tienen un rol fisiológico, pero además tienen acciones farmacológicas. ¿Ya? Tienen acciones farmacológicas. Entonces, y se comportan como neurotransmisores. Entonces, los principales autacoides son serotonina, que lo acabamos de estudiar o de revisar como un neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central. Histamina, igualmente, bradiquinina, ¿ya? Que también hemos visto algunos como eh, bradiquinina como una sustancia química, no como un neurotransmisor, pero sí juega un rol fisiológico. Las prostaglandinas, ¿son autacoides? Sí y no. Las prostaglandinas son eicosanoides, ¿ya? Que se sintetizan a partir de los fosfolípidos de membrana, ¿ya? Pero estos eicosanoides se comportan como un autacoide. Muy cerca o en el entorno donde se sintetiza, actúan. Y en el sistema nervioso central también juegan un rol fisiológico y se comportan, por lo menos se comportan como un autacoide, como un neurotransmisor, ¿ya? Simula, son, digamos, de definiciones similares a un autacoide, sí, ¿ya? Leucotrienos en la cascada del ácido araquidónico vamos a encontrar prostaglandinas, leucotrienos, ¿ya? Angiotensina 2 igualmente es un autacoide óxido nítrico, péptido natriurético auricular, interleuquinas, otras cininas como sustancia P, por ejemplo. Bien, entonces vamos a referirnos a la serotonina y a los antiserotonínicos. La serotonina se sintetiza a partir de un aminoácido aromático, que es el triptofano. Este triptofano que se transporta ya a la neurona presináptica hasta en el sistema nervioso central a través o de
transportadores de aminoácidos aromáticos y por una hidroxilación va a dar lugar a la 5-hidroxitriptamina, ¿ya? Por una reacción de hidroxilación va a dar lugar a la 5-hidroxitriptamina o conocida como serotonina, ¿ya? Eh, Esta, ¿ya? Se va a almacenar en vesículas sinápticas como cualquier otro neurotransmisor y se libera por exocitosis por los mismos mecanismos que se liberan todos los neurotransmisores. Bien, ahora, la serotonina actúa en sus propios efectores, receptores que encontramos a nivel o en neuronas postsinápticas, también encontramos autorreceptores, ¿ya? En la neurona presináptica. Esta serotonina, ¿ya? Se va a degradar como una mediado, degradación, su metabolismo va a estar mediado por MAO, por la misma enzima que degrada las catecolaminas, ¿ya? Vamos a encontrar los sitios de almacenamiento en hipotálamo, hipocampo, núcleos del RAFE y aquí mismo encontramos receptores en áreas más profundas, sustancia nigra, ¿ya? Corteza cerebral, donde encontramos a los receptores 5HT2, 5HT, principalmente a los 5HT1, ¿ya? También vamos a encontrar receptores en sistema nervioso entérico. ¿Qué dice la teoría? Que la mayor cantidad de serotonina se almacena en las células enterocromafines, ¿ya? La mayor cantidad de serotonina se almacena en células enterocromafines. Entonces, los mecanismos de transducción de señales desde su síntesis, el almacenamiento de la serotonina, ¿ya? Entonces va a estar mediado por sus propios receptores, tanto en neurona presináptica como en neurona postsináptica. En la neurona postsináptica vamos a encontrar a los receptores 5HT2, como son toda la familia de 5HT2, 5HT4, T5, ¿ya? T4, T5, que están acoplados a proteínas G porque el 5HT3 está acoplado a un canal iónico, a un canal de sodio. Entonces, todas estas respuestas van a estar mediados por sus propios receptores, ¿ya? El 5HT2 es un receptor que está acoplado a una proteína GP o GQ, donde el segundo mensajero es el ion calcio. El 5HT4, ya al T7 son receptores que están acoplados a una proteína GS, donde el segundo mensajero es el AMP cíclico. Y el receptor 5HT3 que está acoplado a un canal de sodio, ya está acoplado a un canal de sodio, es un receptor ionotrópico. Y los receptores de la familia del 5HT1, que en número son varios, ya son presinápticos, los vamos a encontrar aquí, ya, aquí, entonces 5HT1, ya, 1D, por aquí está otro, ya. Entonces, estos acá, ya, otro 1D. Entonces, estos son autorreceptores, receptores que están, mire, son transmembranales acoplados a una proteína G, pero a una proteína GI. Aquí se dan todos los mecanismos. La serotonina, ¿ya? Eh, que se degrada una vez que se libera de su unión con el receptor, va a ser degradado ¿por quién? Por MAO, ¿ya? Va a ser degradada y también va a ser una parte o de esta molécula va a ser recaptada. Y esta recaptación puede ser inhibida también por algunos fármacos, por algunos eh,
agonistas de serotonina. Aquellos agonistas de acción indirecta actúan aquí inhibiendo la recaptación de serotonina. Bien, entonces vamos ahora a continuar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las acciones farmacológicas de la serotonina? ¿Ya? De estas acciones farmacológicas vamos a llegar a la conclusión de sus funciones. A nivel cardíaco, su acción es sinotrópica y cronotrópica positiva. A nivel vascular, a pesar de que no hay receptores en corazón, pero median una acción inotrópica y cronotrópica positiva. Hay diferentes explicaciones en los textos. ¿Por qué hay una acción inotrópica y cronotrópica positiva si no hay receptores directos en el corazón? Algunos dicen que sí, pero aún no se han identificado, ¿ya? Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la explicación? En esta homeostasis neuronal, cuando se estimula una neurona serotoninérgica, inmediatamente activa a una neurona noradrenérgica y dopaminérgica. Hay una homeostasis entre estos tres grupos neuronales, las serotoninérgicas, las dopaminérgicas y las adrenérgicas. Entonces, al haber una activación del sistema serotoninérgico, que en receptores son abundantes, se activan las neuronas adrenérgicas. Entonces, una estimulación adrenérgica va a mediar una acción inotrópica y cronotrópica positiva porque la función simpática predomina o la estimulación simpática predomina en el sistema cardiovascular. O sea, el sistema cardiovascular recibe inervación simpática, parasimpática, predomina la simpática. Entonces, se debe a una estimulación simpática. Por eso es que hay una acción inotrópica y cronotrópica positiva. A nivel vascular, una acción vasoconstrictora mediada por el 5-HT2, receptor 5-HT2 que se encuentra en el músculo liso. Algunos dicen, esto puede contribuir con una acción hipotensora a los antagonistas, lo veremos más adelante. Una acción vasodilatadora mediado por los 5-HT1 es en el cerebro, está acoplado con cefaleas, por ejemplo, ¿no? Asociado con cefaleas. En plaquetas encontramos a los receptores 5-HT2, donde va a mediar una agregación plaquetaria. A nivel del tracto respiratorio, el receptor 5-HT2 media una acción broncoconstrictora. Y esto va a dar lugar a una hiperventilación, una estimulación de los quimiorreceptores. A nivel gastrointestinal encontramos receptores presinápticos como el 5-HT1, el 5-HT2, el 5-HT4. En el esófago, la serotonina actúa a nivel de los receptores y produce relajación y contracción. El receptor 5-HT3 en mayor número se encuentran en neuronas vagales y otro tipo de neuronas aferentes y en células enterocromafines, significa que envía señales al sistema nervioso central. La liberación de serotonina en el intestino en respuesta a la liberación de acetilcolina va a aumentar la presión intraluminal y disminuye el pH produciendo contracción peristáltica. En conclusión, en el tracto gastrointestinal, ¿ya? La serotonina media una acción excitatoria. En el sistema nervioso central, o sea, los receptores, ya en núcleos del RAFE, núcleos del RAFE como protuberancia, ya, ya son hormonas locales, muy bien. Corteza, hipocampo, sistema límbico, hipotálamo, cerebelo, bulbo, médula espinal, encontramos a estos receptores. Los 5-HT1 y los 5-HT2 influyen en el sueño, la percepción sensitiva, actividad motora, regulación de la temperatura, regulación del apetito, percepción del dolor y el comportamiento sexual. Los 5-HT1 además son los que regulan la presión arterial y la actividad respiratoria. Les decía, por un estímulo desde
la estimulación presináptica en el sistema nervioso central. El 5-HT1 y el 5-HT2 también regulan la secreción de hormonas como ACTH, la hormona folículo estimulante, luteinizante, la hormona de crecimiento y prolactina. En conclusión, la serotonina en el sistema nervioso central tiene un rol excitatorio, tiene una acción excitatoria. Su deficiencia lleva a estados de depresión, ansiedad, migraña, bulimia, demencia, respuesta al alcohol, síndrome carcinoide, entre otros. ¿Ya? Ahora veamos a los fármacos. Vamos a encontrar dos grupos: los agonistas directos mediados por los receptores y los agonistas indirectos, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. De ellos no nos vamos a ocupar porque de ellos se ocupan cuando toque el tema de antidepresivos, ¿ya? Entonces, nos vamos a ocupar de los ejemplos de agonistas directos, ¿ya? De los agonistas directos, mediados sea por receptores. Aquí les presento un cuadro con toda la familia de receptores, cuál es su mecanismo de transducción de señales, anatómicamente dónde se localiza el receptor, cuál o qué función va a mediar, ejemplo de agonistas y de antagonistas, ¿ya? Entonces, primero, identifiquemos al receptor, ¿ya? Aquí esta columna. Segundo, su localización, esta tercera columna. Y luego el mecanismo de transducción de señales. ¿Para qué? Para entender cuál es su función. Los ejemplos los tenemos aquí. Como agonista tenemos a los análogos del sumatriptán, ¿ya? Que tienen un uso específico. Buspirona, que es un agonista del receptor 5-HT1A. Sumatriptán son agonistas de los receptores 5-HT1D, B, ¿ya? Eh, Antagonistas vamos a encontrar a otros también, al ondansetrón, que tiene otro uso, ¿ya? Ketanserina, ¿ya? Metisergida, mesulergina, ¿ya? Bien, bueno, vamos desarrollando por grupos, ¿ya? Entonces, aquí ya un poquito más resumido, tenemos buspirona, que es un agonista del 5-HT1A, tiene una acción ansiolítica. La buspirona es el ansiolítico no benzodiazepínico. Apareció para errar, no, así, para anular a las benzodiazepinas, pero no tuvo el resultado que se esperaba. ¿Tiene una acción ansiolítica? Sí. Sumatriptán, agonista del 5-HT1 o BF, están asociados a migraña aguda, igual que el almotriptán, ¿ya? Están asociados a migrañas, ¿ya? Agudas. Dolacetrón, un antagonista del receptor 5-HT3, igual que el granicetrón, ondansetrón, alocetrón, ¿ya? Tienen una acción antiemética, ¿ya? Y el síndrome de el síndrome de intestino irritable grave, ¿ya? Hay otros, además de los fármacos que hemos mencionado, hay otras sustancias que son agonistas a los receptores de serotonina y dentro de ellos tenemos al LSD, como la dietilamida del ácido lisérgico, y está asociado a efectos o a respuestas alucinógenas y alteraciones de la conducta. Estos son agonistas del receptor 5-HT2A y 2C en corteza cerebral. Una amina sintética, ya una amina biógena,
como la dexfenfluramida es un agonista del receptor 5H2C, ¿ya? En el hipotálamo, hipocampo, y o tiene una acción anorexígena, es un supresor del apetito, ¿ya? Esta anfetamina eh, no es de uso o no es de venta libre, es muy controlado porque sí se puede administrar con seguimiento médico, con todo un rigor médico, clínico, pero no de manera automedicada o de venta libre. No, 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 esto es crítico. Produce liberación de serotonina y bloquea, ¿ya? Y bloquea su recaptación. La RAM son cefalea, insomnio, hipertensión pulmonar. Buspirona, que ya habíamos hablado, y sus análogos como ipsapirona, ¿ya? Es un agonista parcial de los receptores 5HT1A y útil para tratamiento de ansiedad. Otro agonista es isaprida. Ya, este es un agonista parcial de receptores 5HT4 útil para tratar reflujo. Era una alternativa, pero ahora no, porque el riesgo-beneficio, los riesgos superan a los beneficios y tenemos otras alternativas para el tratamiento de reflujo u otro uso gástrico, ¿ya? Otro agonista son los sumatriptán, ¿ya? Los triptanes, como podríamos llamarlos, útiles para la cefaleas, ¿ya? Las migrañas. Entonces, estos son agonistas de los receptores 5HT1, el 1D, el 1B, ¿ya? Se administran por vía oral como por vía parenteral, la vía subcutánea. Tienen una biodisponibilidad, ¿ya? O su biodisponibilidad es muy baja, tienen un metabolismo hepático extenso. Son de corta duración sus efectos, o sea, se unen al receptor, pero se liberan rápidamente, ¿ya? Eh, Sus efectos son de corta duración, útil para el tratamiento de migraña y como RAMS, escozor, parestesias, debilidad, vasoespasmos, arritmias, qué terrible, arritmias ventriculares, ya, inclusive el infarto de miocardio. Está contraindicado asociar con inhibidores de MAO, ¿ya? Muy bien. Ahora los antiserotonínicos. También vamos a encontrar aquí aquellos que son antagonistas, ¿ya? Recuerden que un fármaco antagonista es aquel que tiene afinidad por el receptor y carece de actividad intrínseca, ¿ya? A ver, ¿quiénes son estos antagonistas que tienen afinidad por el receptor, pero carecen de actividad intrínseca? Asimismo, puede haber también otros fármacos que bloquean a las neuronas serotoninérgicas, pero estos se llaman depletores neuronales, pero cuando bloquean a una neurona serotoninérgica, también van a bloquear a una neurona dopaminérgica y adrenérgica. Muy bien. Sigamos. Aquí encontramos al ondansetrón, granisetrón, estos que bloquean al receptor, ya 5HT3, tanto a nivel central como a nivel periférico. Son útiles para prevenir náuseas y vómitos, pero náuseas y vómitos solo las inducidas por la quimioterapia o radioterapia, ¿ya? Para otro tipo de vómito no son útiles, ¿ya? Ketanserina, ritanserina disminuyen la presión arterial, puede ser útil en hipertensos, nos decían, no, ¿ya? Inhibe la agregación plaquetaria inducida por serotonina, sí, inhibe porque tiene afinidad por el 5HT2A y al tener una acción antagonista inhibe pues la agregación plaquetaria. ¿Ya? Otro antagonista es metisergida. Metisergida no tiene una afinidad específica, ¿ya? Eh, es un fármaco que tiene afinidad
por el receptor puede tener como no actividad intrínseca, ¿ya? Son muy, digamos, digamos que o se comportan, a ver, como agonistas por un receptor y antagonistas por otro. Sé que en los 5HT1 se comportan como agonistas, 5HT2 como antagonistas, 5HT4 también tienen afinidad, lo que no sucede con otros. Por ejemplo, ketanserina, ritanserina solo tiene afinidad por el receptor 5HT2A y 2C, por ningún otro receptor de serotonina, pero sí tiene afinidad por otros receptores, como los de los adrenérgicos. En el caso de metisergida sucede lo mismo. ¿Ya? Eh, pero no por otra familia de receptor. Bueno, no sería lo mismo, sino la diferencia es que este sí tiene afinidad por receptores de serotonina, por diferentes receptores, pero en unos se comporta como agonista y en otros como antagonista. Por eso su uso es profiláctico en migraña, en casos de diarrea, en casos de síndrome de vaciamiento rápido. Ciproheptadina, la ciproheptadina igualmente, como metisergida, ya la ciproheptadina tiene afinidad, aquí sí, a diferencia de la metisergida que tiene afinidad por diferentes receptores de serotonina, aquí tiene afinidad por receptores de serotonina como el 5HT2, pero luego tiene afinidad también por receptores de histamina, receptores adrenérgicos, y esto les complica para algunos entender estas diferencias si hablamos de comparaciones, ¿ya? Entonces, esta ciproheptadina también lo vamos a encontrar cuando hablemos de la clasificación de los antihistamínicos. Risperidona y clozapina, antagonistas del receptor 5HT2A y 2C, pero además tienen afinidad por los subtipos de los receptores D2 de dopamina, ¿ya? Tiene una gran afinidad por los receptores D2 de dopamina. Entonces, su uso disminuye las incidencias de efectos extrapiramidales, ¿ya? Efectos adversos extrapiramidales frente a los neurolépticos clásicos. A estos dos fármacos lo vamos también ampliamente a describir cuando nos ocupemos de los neurolépticos, ya para el tratamiento específico de bipolaridad o esquizofrenia, ¿ya? Entonces esto también se va a desarrollar más adelante en otras actividades. Ahora, ¿puede aparecer un síndrome serotoninérgico? Sí, esto puede aparecer un síndrome serotoninérgico. ¿Y cuándo aparece un síndrome serotoninérgico? Cuando generalmente se administran fármacos, ¿ya? Que pueden modificar o incrementar la síntesis de serotonina, como son anfetaminas, ¿ya? NMDA, eh, triptofán, ¿ya? Incrementan la liberación de serotonina. Anfetamina y derivados, ¿ya? Eh, Anfetamina y derivados como fenfluramina, dexfenfluramina, también pueden aumentar la liberación de serotonina, cocaína, por ejemplo. Empeoran la recaptación de serotonina de sinapsis a neurona presináptica. La cocaína, NMDA, meperidine, que es un opioide, tramadol, pentazocina, dextrometorfán. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya, fluoxetina, citalopram, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, sibutramina, bupropión, moduladores de serotonina, ya, trazadona, ya, nefazodona, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, antagonistas del receptor
receptores de serotonina como el 5-HT3, ¿ya? Ondansetron, qué sé yo. Ciclobenzaprina, metilfenidato, ¿ya? Bien. También van a estar asociados en cuadros de migraña. La serotonina va a estar asociado en cuadros de migraña. ¿Y cuál es la patogenia? Aquí, ¿ya? Aquí vamos a encontrar mecanismos centrales, diferentes factores que pueden contribuir con esta cefalea vascular de causa desconocida llamada migraña porque es incómoda a ciertos factores como la luz, el ruido, ya agravan el dolor. Entonces, aquí ya eh, encontramos que todos estos estímulos ya en el endotelio vascular de circulación cerebral va a incrementarse la liberación de óxido nítrico. Entonces, tenemos que buscar algunos fármacos que disminuyan esta vasodilatación cerebral, activar algunos receptores que medien una vasoconstricción. Y dentro de ellos tenemos a los 5-HT1, que son autorreceptores o receptores presinápticos. ¿Ya? Entonces, estamos entendiendo esta parte de la patogenia de la migraña, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora, ¿hay tratamiento? Sí, ¿ya? El tratamiento es variado, no solamente con antiserotonínicos o con un derivado de serotonina, ¿ya? Vamos a encontrar también antagonistas de la serotonina, ¿ya? Como los triptanes que habíamos visto por aquí, creo, no, todavía, ya. Ya, entonces, inicialmente el dolor, ya, eh, puede sentirse, inclusive puede prevenirse, porque hay una fase asintomática. Esto debe antagonizarse con un AINE, ¿ya? Eh, en esta fase de profilaxis, también es importante tener en cuenta eh, digamos, liberarse o eliminar todos aquellos influyentes externos con la vasodilatación cerebral, por ejemplo, algunos aromas, ruido, la luz, ¿ya? Entonces, en la profilaxis pueden administrarse fármacos, sí, ¿ya? Antagonistas adrenérgicos como propranolol, ¿ya? Antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, anticonvulsivantes vía oral como valproato y bloqueadores de canales de calcio como verapamil. En ataques agudos sí ya tenemos que recurrir a otros fármacos como los analgésicos, los AINES, los derivados del cornezuelo de centeno como la dihidroergotamina, que es un vasoconstrictor cerebral, o los triptanes como ya los antagonistas del receptor 5-HT3. ¿Ya? A ver. Perdón, los antagonistas no, los agonistas de los receptores 5-HT1 no, los estoy confundiendo con los antieméticos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener a los triptanes, metoclopramida, clorpromacina, dihidroergotamina, ketorolaco, que son útiles para tratamiento de emergencia de las migrañas, ¿ya? Eh, Esto es importante identificarlo porque comúnmente hay muchas personas que padecen de estas cefaleas crónicas
incómodas, molestas, no permiten realizar actividades normales. ¿Se pueden administrar por todas las vías? Sí, ¿ya? Vamos a terminar con histamina, ¿ya? La histamina es el último autacoide, uno de los autacoides, no el último, uno de los autacoides bastante estudiado y conocido. A partir del aminoácido histidina se sintetiza y se almacena en diferentes tejidos como los tractos respiratorios, los pulmones, a nivel del gastrointestinal, a nivel de vasos, en endotelio, en sistema nervioso central, ¿ya? Vamos a encontrar dos tipos de receptores, o sea, de dianas efectoras, los H1 y los H2. La histamina se sintetiza ya a partir del aminoácido histidina por una reacción de descarboxilación. La histamina se almacena en vesículas presinápticas, pero además se almacena en las células cebadas de los mastocitos. Una vez que la histamina se libera, se une a su receptor, se libera, va a ser degradada, ¿ya? Va a ser degradada por metilación, ¿ya? Por metilación y por desaminación oxidativa. Y estas dos reacciones va a dar lugar a metabolitos polares que se van a eliminar vía renal. Nosotros tenemos a la célula cebada del mastocito, almacenada en vesículas eh, presinápticas, como se almacenan otros neurotransmisores, pero aquí, en esta célula cebada del mastocito, para su liberación, también va a depender del calcio. Y aquí se va a dar, a ver, el anticuerpo se va a unir al antígeno externo que ingresa al organismo. Este complejo antígeno-anticuerpo se van a unir y van a formar un complejo con un receptor de tirosina quinasa. Estos receptores catalíticos con dominio intra y extracelular forman este complejo, ya forman este complejo y ya van a activar a toda una cascada. Esta tirosina quinasa va a activar al IP3, a toda esta cascada de los inositolis, a la fosfolipasa C, que se encarga de activar al inositol trifosfato, y este libera calcio del retículo sarcoplásmico. Y la otra vía es la activación de la fosfolipasa 2, la vía del ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, todo este estímulo va a dar lugar a lo que se conoce como la triple respuesta de Lewis, ¿ya? ¿En qué consiste? En vasodilatación, eritema y edema, ¿ya? Entonces, en cada una de estas fases va a estar involucrada no solo la histamina, sino todos los mediadores químicos que se liberan a partir de este contacto del antígeno anticuerpo con el receptor en las células cebadas del mastocito y se liberará la histamina, ¿ya? ¿Cuál es el rol fisiológico? Les pido 3 minutos, por favor, mientras que les voy a... les estoy enviando la asistencia, ¿ya? ¿Cuál es el rol fisiológico de este autacoide? Su rol fisiológico, ¿ya? Es la regulación de la circulación local. Es importante en la neurotransmisión también, como lo hemos visto, hay neuronas histaminérgicas. Importante secretagogo en la estimulación sobre todo del ácido clorhídrico y otras funciones fisiológicas muy bien definidas como su acción en el endotelio vascular. En el músculo, a nivel cardiovascular, en el corazón específicamente media un inotropismo y un cronotropismo positivo, pero a nivel vascular media una vasodilatación. Por eso es que vemos en la triple respuesta de Lewis una vasodilatación. Músculo liso bronquial, una acción broncoconstrictora. Útero,
contracción del útero, grávido o no grávido. Tracto gastrointestinal, contracción de la musculatura gástrica e intestinal. Glándulas exocrinas es un secretagogo. Y en el sistema nervioso central, ¿ya? Va a intensificar los estados de vigilia y ambos receptores involucrados, ¿ya? Ambos receptores, el receptor H1 y H2 son receptores posinápticos, ¿ya? El H1 es un receptor que está acoplado a o son receptores posinápticos y metabotrópicos, acoplados a proteínas G. H1 a una proteína GP o GQ. Y el H2 es un receptor que está acoplado este receptor está acoplado a una proteína GS, ¿ya? Entonces, la clasificación de los antihistamínicos va a hacerse dependiendo por el tipo de receptores. Es una clasificación farmacológica. Antihistamínicos o antagonistas del receptor H1, antagonistas del receptor H1, antihistamínicos H1. Y por otro lado tenemos a los antagonistas del receptor H2 o antihistamínicos, antagonistas H2 o antihistamínicos H2. Estos están relacionados con la inhibición de la secreción ácida. De estos no nos vamos a ocupar, ¿ya? De estos de aquí no nos vamos a ocupar ahora, lo dejamos para la unidad temática 4. Creo que a mí también me va a tocar la clase. Hoy nos ocupamos de los antihistamínicos anti-H1, antagonistas del receptor H1. Ya, ay Dios. Y aquí tenemos clasificados los antihistamínicos H1, los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación se administran por todas las vías, son muy lipofílicos, pero además tienen afinidad a veces por otros receptores, ¿ya? Que no son de histamina. Los de segunda generación son fármacos que no atraviesan barrera hematoencefálica, son moléculas hidrofílicas o poco lipofílicas y solo tienen afinidad por el receptor H1 y solo se administran por vía oral. Aquí podemos ver a los antihistamínicos. Los antihistamínicos, los H1, ¿ya? De primera generación pueden tener afinidad por receptores de serotonina, adrenérgicos, colinérgicos. Los de segunda generación solo por el receptor H1, ¿ya? Y estos pues están asociados en procesos alérgicos o de hipersensibilidad, prurito, estornudo, rinorrea, inflamación. También en la neurotransmisión del sistema nervioso central aumenta la sedación, disminuye el rendimiento cognitivo y psicomotor por los estados de somnolencia, aumenta el apetito. ¿Ya? Igualmente vemos respuestas aquí. Aquí tenemos la clasificación de fármacos. Los de primera generación. El primer antihistamínico es el dimenhidrinato, este de aquí. Ya tiene una marcada sedación, pero que hoy en día no se usa como antihistamínico, se usa como antivertiginoso. ¿Ya? El más usado tenemos donde está aquí. Ya, clorfenamina. Una alquilamina, ¿ya? Con una ligera sedación, ¿ya? Es considerado como un componente OTC en la mayoría de medicamentos antihistamínicos o asociados. Y aquí encontramos a la ciproheptadina, un misceláneo. No pertenece a ninguno de estos grupos químicos. Tiene una moderada sedación, significativa actividad antiserotonínica y una evidencia para el uso su uso es para la estimulación del apetito. Los de segunda generación, fexofenadina, loratadina, cetiricina, muy pocos, ¿ya? Muy pocos, pero que tienen utilidad terapéutica, sí. Se administran para casos sobre todo de reacciones de hipersensibilidad, alergias, estornudo, rinorrea, ¿ya? Todos estos se absorben bien a nivel gastrointestinal, ¿ya? Varían los periodos de latencia. El tiempo de vida media es más prolongado
en los de segunda generación. Los de primera generación tienen tiempo de vida media más corta. Su Tmax se da entre las 2 primeras horas y la duración de su efecto entre 3 a 6 horas. Se distribuyen en todos los tejidos. Los de primera generación atraviesan barrera hematoencefálica y alcanzan concentraciones en el sistema nervioso central. Los de primera generación tienen un amplio metabolismo mediado por el sistema microsomal enzimático, una serie de enzimas, además del CYP. A diferencia de los fármacos de segunda generación, que su metabolismo es mucho más específico, está mediado por enzimas del citocromo P450, dando lugar a metabolitos activos y esto prolonga el tiempo de vida media. El mecanismo de acción son antagonistas competitivos de manera selectiva y reversible de los receptores H1. Hemos visto que un fármaco antagonista tiene afinidad por el receptor, pero carece de actividad intrínseca. Tiene la capacidad de desplazar al agonista. Una acción antihistamínica, anticolinérgica, antiadrenérgica y anestésica y antiserotonínica. La acción antihistamínica, tanto los de primera y segunda generación, y las demás, solo los de primera generación. Las RAMs están asociados a sedación, a todos los efectos del sistema nervioso central, aquellos que atraviesan barrera hematoencefálica. Los de segunda generación SURAMs están asociados con respuestas a nivel cardiovascular, como taquicardias, arritmias, ¿ya? Y su uso es para reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? No tiene efectos, por ejemplo, no son efectivos en asma bronquial o en caso de alergia crónica. Previenen la cinetosis, ya las náuseas de origen quimio-receptor. Otros habíamos visto a las prostaglandinas, ya. Las prostaglandinas, eh, que la familia de la línea 2, digamos, ya. Entonces son las que tienen un rol fisiológico, ¿ya? Estas que se sintetizan a partir del ácido araquidónico o toda esta cascada del ácido araquidónico. ¿Todas tienen un rol fisiológico? Sí, ¿ya? Tanto vasoconstrictor, vasodilatador, a nivel de músculo liso, ¿ya? La prostaglandina E2, la F2 alfa, o prostaciclina, prostaglandina I2, que inhibe la agregación plaquetaria. La E2 aumenta la tasa de contracción longitudinal y la producción de moco, ¿ya? Y los leucotrienos, como el tromboxano, que también son parte de esta cascada, ¿ya? Asimismo, a otros autacoides, como el óxido nítrico, que tiene una acción vasodilatadora, antiproliferativa, antitrombótico y antiinflamatorio. Muy bien, chicos, me he pasado 10 minutos, me van a disculpar. Neurotransmisión del sistema nervioso central depende de mecanismos propios. Factores externos son contribuyentes para su síntesis, su almacenamiento, porque requieren de precursores como aminoácidos, ¿ya? Y la liberación de los mediadores químicos. Los autacoides cumplen un rol fisiológico definido e identificado a nivel celular, tisular y orgánico. Y los agonistas y antagonistas es importante identificar sus riesgos y beneficios de cada uno, incluido de los antihistamínicos. La pregunta que se las dejo: ¿cuál es más eficaz? O sea, ¿cuál es eficaz o cuál de los antihistamínicos de primera generación o de segunda generación son más eficaces y seguros, sobre todo para población pediátrica? Les preguntaré en el seminario o en la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Doctora, en el caso de las migrañas, los fármacos Dígame. en el caso de los fármacos que se utiliza, ¿podría variar la preferencia de la causa? Me refiero a si Sí. fuera Ujú, congénito o ujú. variable. Siempre es importante en el caso de migraña. La migraña es una causa desconocida, hay múltiples factores, pero sí hay un mecanismo
digamos, fisiológico, ¿ya? Hay un mecanismo fisiológico y ese mecanismo está asociado con la vasodilatación. Y en la vasodilatación vamos a encontrar mediadores químicos como óxido nítrico, prostaglandinas, autacoides como serotonina, ¿ya? La noradrenalina van a estar asociados. Entonces, en un caso de migraña, ¿cuál debe ser el inicio del tratamiento farmacológico? Cuando hay una cefalea, empezamos un tratamiento con un analgésico, un AINE más, digamos, plano, o sea, de menos riesgo. Empezamos con un paracetamol, ¿ya? No podemos empezar con derivados del cornezuelo de centeno como la ergotamina o estos fármacos o con algún bloqueador de canales de sodio como el valproato eh, o con algún u otro fármaco, inclusive los agonistas de los receptores de serotonina, ¿ya? Entonces siempre hay que empezar con algún fármaco. Se pueden asociar también, ¿ya? Se pueden asociar. Pero ¿cuál es la recomendación? Buscar la causa. ¿Qué es lo que desencadena la cefalea o la migraña? Entonces, evitar estos factores, ¿ya? Por ejemplo, algunos puede ser la falta de sueño, ya no hay horas de sueño. En algunas personas, algunos tipos de alimentos. Por ejemplo, a mí, comer pescado me da una cefalea, una migraña de una semana y es difícil que ceda, ¿ya? Algunos alimentos que contienen grandes cantidades de óxido nítrico, ¿ya? A ver, ¿quién hizo la pregunta? ¿Todos tienen ya la asistencia? Que sí no se debe es que la cefalea sea muy duradera, es incómoda, limita la actividad cotidiana, ¿ya? Limita la actividad intelectual. Entonces, inhibe algunas funciones motoras, entonces, genera algunos síntomas como irritabilidad, ya visión borrosa. Entonces, esto evitarlo. Hay fármacos que sí lo evitan, desde los analgésicos u otros fármacos. El fármaco que mejor se adecue o sea adherente a esta migraña, pues será el de elección, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos?